Hola amigos, bienvenidos al canal. Gracias por estar aquí. Yo soy Rosa María y ante todo quiero agradecer a todos ustedes que se toman el tiempo de ver los videos tutoriales, de suscribirse al canal y de dejarme lindos comentarios. Muchísimas gracias. En esta oportunidad les traigo este trabajo realizado con abanicos, con la técnica de crochet clásico. Y esto es a sugerencia de mi amiga María Luisa, una garotiña brasileña. Como siempre, la técnica es muy sencilla de hacer. Quédense. Los invito a ver el video tutorial. Muchísimas gracias. Empezamos. Acá tengo un alambre calibre 28 y por acá tengo un crochet Macusa 4. Tomamos nuestro alambre, damos una vueltita y hacemos las cadenitas. Vamos a hacer 5 cadenitas. Unimos la última con la primera. Tomamos nuestro alambrecito de inicio para esconderlo por acá cuando tejemos. Y ahora hacemos, llegando acá, hacemos 3 cadenitas para tomar altura. 1, 2, 3. E iniciamos nuestras varetas o punto alto, como prefieran llamarlo. Tomamos el alambre, una lazada, entramos al círculo central, deslizamos, tomamos solamente 2 y luego 2 más. Esto es el crochet clásico, las varetas del crochet clásico. Continuamos, entramos al círculo central, tomamos el alambre, acomodamos bien todo esto, nos quedamos con 2, deslizamos. Nuevamente tomamos una lazada, entramos al círculo central, deslizamos nuestro alambre, acá acomodamos, deslizamos solamente 2, nos quedamos con 2, deslizamos nuevamente. Otra vez, tomamos el alambre acá con una lazada, entramos al círculo, deslizamos, acomodamos acá, deslizamos, nos quedamos con 2 y deslizamos nuevamente. Tomamos el alambre con una lazada, entramos, deslizamos, acomodamos nuestros alambrecitos, deslizamos 2, nos quedamos con 2 y deslizamos nuevamente. Así vamos a hacer exactamente igual 28 varetas. Yo me quedo realizando nuestras varetas. Bueno, acá ya realicé las 28 varetas. Entonces, como acá subimos con 3 cadenitas, acá también tenemos que bajar con 3 cadenitas. Si por algún caso acá no es suficiente poner las 3, le ponemos 4, no hay problema. Entonces, hacemos 1, 2 y 3. Y cerramos nuestro abanico. Las he hecho un poquito más grande para que se acomode mejor a nuestro diseño. Una vez finalizado nuestro abanico, vamos a realizar otro abanico exactamente igual, con las mismas dimensiones.
Yo acá ya lo tengo exactamente igual a este. Y entonces, este de acá lo vamos a cerrar, lo vamos a terminar, vamos a cortar el alambre y vamos a cerrar nuestro abanico con 2 vueltitas. Cortamos, cortamos y este abanico lo vamos a reservar. Vamos a trabajar con este lo reservamos. Entonces, ahora que tenemos este abanico, vamos a ir por detrás, vamos a trabajar por detrás y vamos a hacer una presilla con unas cadenitas. Vamos a realizar una presilla. Cadenitas. 5, 6, 7 y 12 cadenitas. Entonces, esta cadenita la vamos a sujetar acá. Y ya tenemos nuestra presilla. Pero sobre esta presilla vamos a hacer otras presillas más. Entonces, ahora volvemos a hacer cadenita acá en el inicio por detrás de nuestra labor. Hacemos 1, 2, 3 y 10 cadenitas. Bueno, recuerdan acá que hicimos 12 cadenitas, entonces la mitad sería 6, pero queremos que este de acá cruce, no la mitad, sino un poquito más allá. Entonces va a ser acá en la 10. Entonces, acá hacemos la unión. Ya tenemos nuestra presilla de este lado. Luego vamos a hacer, primero vamos a hacer el abanico y después vamos a hacer la otra presilla. Esto queda por detrás, como siempre comento. Y recuerden que vamos a empezar por acá. Entonces, vamos a hacer puntos deslizantes hasta llegar acá. Toda nuestra presilla vamos a hacer puntos deslizantes. Entonces, ahora, esto es por acá, de la parte por detrás, así. Entonces, trabajamos en esta presilla que la hemos reforzado. Ahí vamos a trabajar. Esta presilla nos sirve para mantener las presillas que vienen, ¿no? Esta y 2 más. Entonces, acá en esta presilla reforzada que va de la mitad, que cruza, ¿no? La mitad, esta es la mitad, esta va a cruzar, porque así es el diseño que me han dado, es cruzando. Entonces, ahora hacemos 3 cadenitas para tomar altura, igual que hicimos en el primer abanico, y hacemos nuestras varetas de la misma manera. Y la cantidad de varetas va a variar de acuerdo a gustos. Más o menos puede ser entre 25 y 30
varetas, eso de acuerdo a nuestro diseño también. Entonces yo continúo realizando mis varetas. En esta presilla, en esta presilla reforzada. Bueno, yo continúo. 29 y 30. E hicimos 30 varetas. Ahora vamos a hacer nuestras cadenitas, 3 cadenitas para bajar. 1, 2, 3. Y acá unimos a la presilla, a la segunda presilla. Entonces acomodamos. Recuerden, acá está nuestra presilla primera, la primera que hicimos. Luego hicimos esta. Y ahora vamos a hacer la tercera presilla. Vamos a empezar acá y vamos a hacer una que se cruce. Recuerdan que acá iniciamos esta y la unimos acá en la número 8. Disculpen, yo me equivoqué, dije 10, pero es en la cadenita número 8 contando desde acá. 8. Igual acá vamos a iniciar la siguiente presilla y vamos a hacer que se cruce acá en la número 8. 1, 2, 3, acá. Acá se va a unir. Entonces continuamos. Tenemos primero que hacer puntos deslizantes hasta llegar acá al inicio. Ya llegamos acá. Antes quería mostrarles cómo va quedando esto. Esto va, este es el primer abanico, este va abajo y va abarcando un poco más de la mitad para que el otro vaya por acá y se cruce con este. Así es el modelo, así que seguimos los datos que nos ha dado María Luisa. Entonces ahora iniciamos nuestra tercera pesilla. Volteamos el trabajo y hacemos las cadenitas. Vamos a hacer 10 cadenitas. Nueve, 10. Y la vamos a unir a esta cadenita que es la número 8 contando por acá. Entonces unimos ahí. Y ahora trabajamos por delante de nuestra labor. Recuerden, miren, quiero que vean que vamos a hacer estos abanicos cruzados. Voy a poner acá para que vean que acá es el cruce. Y este abanico va acá. Entonces iniciamos exactamente como hicimos acá, iniciamos por acá. Las mismas dimensiones, 30 varetas. Hacemos nuestras varetitas, nuestras cadenitas para tomar altura, 3. Y luego hacemos nuestras varetas. Treinta varetas para hacer nuestro abanico.
Yo continúo haciendo nuestras varetitas, ustedes ya las conocen. Yo hago las varetas, mis 30 varetas voy a hacer. Entonces yo continúo. 30. Y esta es nuestra última vareta. Entonces hacemos nuestras 3 cadenitas para bajar y unir acá a la presilla. Y así queda concluido nuestro tercer abanico de esta parte del diseño. Queda así. Estos dos abanicos vienen acá cruzados. Entonces recapitulemos. Primero hicimos este abanico. Luego hicimos la primera presilla, esta de acá. Luego hicimos esta segunda presilla. Como terminamos acá, retrocedimos e hicimos el abanico. Pero resulta que lo hicimos cruzado. Acá es la mitad de la presilla y lo hicimos un poquito más del centro, un poco más al otro lado, ¿no? Luego terminamos de hacer el abanico e deslizamos hasta acá nuestro alambre e hicimos el tercer abanico, que también que lo cruzamos con este. Entonces entramos acá a esta parte de la presilla. Como se está viendo acá, como lo vemos ahí. Entonces acá iniciamos el tercer abanico. Y bueno, acá estamos y tenemos nuestro alambre por acá. Entonces, ahora acá cerramos para no estarnos trasladando hasta allá. Acá cerramos. Entonces cortamos nuestro alambre. Y hacemos el acabado con 2 vueltitas. Y cortamos el alambrecito que está excedente acá. Bueno, así es nuestra parte de adelante. Entonces, acá va a ser nuestro próximo abanico. Entonces la presilla la tenemos que hacer aquí. Aquí tomamos nuestro alambre y hacemos nuestras cadenitas. En este momento vamos a hacer 6 cadenitas. 2, 3. Y tomamos acá en el abanico que se cruza, en lo que nos cruzamos ahí tomamos para hacer nuestra presillita. Entonces acá volteamos e iniciamos nuestro último abanico. Igual con las mismas características, 1, 2, 3 y hacemos nuestras varetas. Vamos a hacer como la del inicio, vamos a hacer 28 varetas.
Yo me quedo realizando mis 28 varetas. Y 28 varetas. Terminamos nuestro abanico. Realizamos nuestras 3 cadenitas para bajar. Acá cerramos en la presilla. Estiramos nuestro alambre. Y acá aseguramos con 2 vueltitas. Cortamos. Solamente comentarles comentarles que esta última presilla, como vimos anteriormente, sale de dos abanicos, del inicio, del final de este y del inicio del otro. Acá, miren. Espero que se vea bien. Acá iniciamos y acá terminamos en el cruce de estos abanicos. Estos abanicos van así, pero para hacer la presilla, abrimos acá y hacemos acá donde termina este abanico, ahí iniciamos. Y acá donde empieza el otro, ahí terminamos. Entonces, así quedan nuestros abanicos. Y ahora nos toca colocar los brillantitos. Voy a ponerle acá un brillante fucsia de 2 centímetros, acá otro de 1 centímetro y acá otro. Luego tenemos, recuerdan, la última parte, la primera parte, acá. Eso ya lo vamos a hacer después, pero primero voy a colocar estos brillantitos. Yo me quedo colocando los brillantes acá en el medio. Bueno, y acá ya están los 3 brillantitos. Y ahora nos corresponde colocar nuestro abanico acá arriba. Entonces vamos a tomar un arito grande de 8 milímetros y vamos a poner un brillante y otro brillante más, enfrentados así, cara a cara. Vamos a tomar acá el centro de nuestros abanicos y el centro de este abanico y cerramos. Entonces un abanico va para acá y el otro va para arriba. Acá lo que tenemos que hacer es ponerle una gotita de pegamento para, para joyería. Entonces esto queda así. No lo he pegado porque no tengo pegamento a la mano, pero ustedes saben que le tenemos que dar una gotita de pegamento. Entonces nos faltaría poner la cita, que la vamos a colocar acá en el medio.
Bueno, y así queda concluido nuestro trabajo realizado con abanicos con la técnica de crochet clásico. Espero que les guste y les sirva la técnica. Con ustedes, hasta el próximo video tutorial. Muchísimas gracias.